Hola a todos. Viernes más, aquí estamos. A las 8 estrenamos. 8 de la tarde, a las 8 estrenamos. Bien, hoy vamos a hablar de la fuente de alimentación o las fuentes de alimentación y los problemas subyacentes a una fuente de alimentación deficiente. Cuando hay problemas en la fuente de alimentación de un amplificador de audio, esto puede generar una serie de inconvenientes en el rendimiento del equipo. A continuación, detallo los problemas subyacentes más comunes relacionados con una fuente de alimentación escasa o simplemente insuficiente. Distorsión del sonido, falta de potencia. Si la fuente de alimentación no puede proporcionar el voltaje y la corriente adecuados, el amplificador no tendrá potencia suficiente para manejar adecuadamente las señales de audio. Esto puede generar distorsión, tal y como ya vimos, en el sonido, especialmente en volúmenes altos. Clip de audio. Cuando un amplificador no recibe suficiente potencia, las señales de salida pueden sobrepasar el voltaje disponible, lo que produce un recorte o clipping distorsionado gravemente y distorsionando gravemente el sonido. Ruidos y zumbidos. Una fuente de alimentación deficiente puede generar ruidos indeseados como zumbidos o siseos. Esto puede darse a una falta de filtrado adecuado en las señales de corriente alterna o AC, lo que permite que el ruido eléctrico se transfiera a las etapas de amplificación de audio. Pérdida de dinámica. El rango dinámico diferencia entre los sonidos más suaves y los más fuertes. Digo esto y hago un hincapié porque algunos lo confunden con presión acústica. La dinámica no tiene nada que ver con la presión acústica. Son conceptos totalmente diferentes. Aquí hablamos de dinámica. Se ve afectado por una fuente de alimentación escasa. En particular, los picos de potencia, las señales de audio, como los graves, fuertes, pueden no producirse adecuadamente si la fuente no puede suministrar la corriente necesaria, que no los vatios. Ya hablamos de diferencia entre corriente y vatios en esos momentos críticos. Sobrecalentamiento, una fuente de alimentación que está constantemente trabajando al límite de su capacidad, puede sobrecalentarse, lo que a su vez puede afectar los componentes del amplificador y reducir su vida útil drásticamente. Sobrecalentamiento también puede causar que los circuitos de protección térmica del amplificador se activen, lo que lleva a apagones intermitentes o incluso daños permanentes en los componentes. Inestabilidad en la salida. Si la fuente de alimentación tiene fluctuaciones de voltaje y no es estable o no es estable, la salida del amplificador puede volverse inestable, provocando caídas de volumen repentinas o cambios en la calidad del sonido. La oscilación o variación en el voltaje puede afectar directamente el rendimiento de los circuitos internos. Bajo rendimiento en frecuencias bajas. Los amplificadores requieren de más energía, mucha más energía, para reproducir adecuadamente las frecuencias graves o bajas. Una fuente de alimentación limitada puede tener dificultades para suministrar la corriente necesaria, lo que resulta en un sonido de bajos débil o distorsionado. Protección de los componentes. Muchas fuentes de alimentación cuentan con circuitos de protección contra sobretensiones o sobrecargas, cortando drásticamente y sin avisar la alimentación. Si la fuente no tiene suficiente capacidad o está fallando, estos mecanismos pueden activarse con mayor frecuencia, apagando el amplificador para evitar daños. Esto puede manifestarse como apagones repentinos o fallos intermitentes en el funcionamiento del equipo. Ruido inducido por malas conexiones a tierra. A tierra, no esas cajitas que ya hablamos en su momento, que no sirven para un carajo. Una mala conexión a tierra en la fuente de alimentación puede provocar problemas como bucles de tierra que generan zumbidos y otros ruidos en los altavoces. La alimentación deficiente también puede amplificar el ruido de fondo en lugar de reducirlo. Soluciones posibles. Asegurar un suministro adecuado de energía en nuestra fuente de alimentación. Utilizar una fuente de alimentación que pueda suministrar suficiente corriente y voltaje para el amplificador. Mejorar el filtrado o mejora del filtrado.
implementar condensadores o filtros más robustos para evitar interferencias de la corriente alterna, sin sobrepasarnos. Amigos, tú ya sabes a qué me refiero. Verificar la conexión a tierra. Asegúrate de que el sistema esté correctamente conectado a tierra para evitar bucles de tierra o problemas mayores. En resumen, una fuente de alimentación escasa o inadecuada puede llevar a problemas como distorsión, ruido, sobrecalentamiento e inestabilidad en la salida del amplificador de audio. Es fundamental, y más que fundamental, asegurarse de que la fuente esté dimensionada adecuadamente para las necesidades del amplificador y para evitar estos problemas. Continuando con las explicaciones sobre los problemas subyacentes de una fuente de alimentación escasa en amplificadores de audio, podemos abordar más detalle y soluciones prácticas. Caídas de tensión durante picos de demanda. Insuficiente o insuficiencia ante cargas dinámicas. Los amplificadores de audio pueden exigir grandes cantidades de energía y voltaje a ráfagas o en ráfagas, especialmente cuando reproducen sonidos de alta dinámica como bajos profundos o transitorios rápidos, por ejemplo, explosiones o golpes en la música, simplemente el redoble de una batería. Si la fuente de alimentación no puede mantener un voltaje constante bajo esa carga, se producirán caídas de tensión, lo que resultará en una pérdida de potencia y calidad de sonido. Este problema puede manifestarse como volumen fluctuante, donde el amplificador suena bien a volúmenes bajos o medios, pero falla al reproducir los picos de potencia a niveles más altos. Respuesta de transitorios pobre. La respuesta de transitorios se refiere a la capacidad de un amplificador para reaccionar rápidamente a cambios repentinos en la señal de entrada. Si la fuente de alimentación es inadecuada, puede no proporcionar suficiente corriente de manera instantánea, lo que resulta en una respuesta lenta o imprecisa. Esto puede hacer que el audio suene lento o que falte definición. El audio lento o falta de definición, no cables lentos, como decía un gran entendido en uno de sus posts, especialmente en las frecuencias agudas, donde los cambios rápidos en la señal son más frecuentes. Riesgo de dañar otros componentes. Fatiga prematura. Si los componentes del amplificador están constantemente trabajando con una alimentación inestable o insuficiente, pueden deteriorarse más rápidamente de lo habitual, sobre todo los condensadores. Componentes como los transistores de salida o los condensadores y las resistencias suelen sufrir tensiones térmicas y eléctricas más allá de sus especificaciones de su propio diseño. Además de una mala fuente de alimentación, pueden generar picos de corriente o sobrevoltaje que afecten circuitos internos críticos, provocando fallos más que irreparables. Pérdida de separación estéreo y detalle. En un buen sistema de audio, la separación de estéreo, la capacidad de distinguir claramente el canal izquierdo y derecho, es crucial para la reproducción realista y la holografía, lo que se llama holografía, la tridimensionalidad del audio. Si una fuente de alimentación no es adecuada, el amplificador puede tener pérdida de claridad en los detalles más finos, afectando la capacidad de generar una imagen estéreo precisa. La profundidad y tridimensionalidad de la escena sonora también puede verse reducida y afectada, haciendo que el sonido sea más plano o comprimido. Problemas con las protecciones internas del amplificador. Los amplificadores modernos suelen incluir circuitos de protección que se activan cuando detectan condiciones peligrosas como sobrecalentamiento, sobrecarga de corriente o problemas de voltaje. Si la fuente de alimentación no es estable, estos circuitos evidentemente de protección pueden activarse con frecuencia llevando a apagones intermitentes o fallas completas del sistema. En algunos casos, una fuente de alimentación defectuosa o subdimensionada, insisto, subdimensionada, puede engañar a estos circuitos, haciendo que el amplificador se apague incluso cuando no hay un problema real con la señal de entrada o los altavoces. Soluciones adicionales. Dimensionar adecuadamente la fuente de alimentación. Es fundamental elegir una fuente de alimentación que ofrezca suficiente margen de seguridad. Por ejemplo, si el amplificador tiene una potencia máxima de 100 watts por canal, la fuente debería ser capaz de suministrar
un poco más de esa potencia, al menos un 20% adicional, para compensar los picos de potencia, es decir, 100% 200 más un 20%, eso es lo que debería dar la fuente de alimentación para ir sobrados y tranquilos. Utilizar fuentes de alimentación con transformadores más grandes o fuentes de alimentación conmutadas, eso sí, de alta calidad, puede mejorar significativamente el rendimiento del amplificador. Usar condensadores de alta capacidad. Mucho cuidado con esto. Los condensadores en la fuente de alimentación ayudan a almacenar energía para cubrir los picos de demanda. Vuelvo a leer. Usar condensadores de alta capacidad. Cuidadito con esto. Los condensadores en la fuente de alimentación ayudan a almacenar energía para cubrir los picos de demanda. Si los condensadores son de baja capacidad, no podrán suministrar suficiente energía rápidamente. Instalar condensadores de mayor capacidad o calidad puede mejorar la estabilidad de la fuente de alimentación y reducir la distorsión o el ruido. Insisto, la estabilidad, los picos. Algunas fuentes de alimentación incluyen bancos de condensadores adicionales, lo cual es útil para amplificadores de alta potencia. Mejorar la ventilación y disipación de calor. Si la fuente de alimentación se sobrecalienta, esto afectará, como ya hemos dicho, el rendimiento global del amplificador. Asegurarse de que tanto la fuente como el amplificador tengan ventilación adecuada y, si es necesario, usar disipadores de calor o ventiladores adicionales para mantener una temperatura óptima de funcionamiento. También es importante revisar los materiales de aislamiento térmico y su correcto funcionamiento. Fuentes de alimentación conmutada versus lineales. Las fuentes de alimentación conmutadas o SMPS pueden ser más eficientes, y de hecho lo son, y ligeras, pero en algunos casos generan más ruido eléctrico, cuidadito con eso, que las fuentes lineales tradicionales. Si el ruido es un problema, puede considerarse, el uso de una fuente de alimentación lineal, especialmente en sistemas de audio de alta fidelidad, donde el ruido de fondo es más que crítico. El sistema donde el peso y el espacio son limitantes, una SMPS de alta calidad con un muy buen filtrado puede ofrecer una muy buena solución. Usar reguladores de voltaje. Un regulador de voltaje puede ayudar a mantener un voltaje constante y evitar fluctuaciones que afecten al rendimiento del amplificador. Tenéis un post donde hablo precisamente de este punto. Esto es especialmente útil en entornos donde la calidad de la red eléctrica no es estable. Existen reguladores activos y pasivos que pueden ayudar a mitigar estos problemas. Conclusión. Una fuente de alimentación deficiente o escasa en un amplificador de audio tiene un impacto directo en la calidad del sonido y el rendimiento general del sistema. Desde distorsión y ruido hasta problemas de sobrecalentamiento y fallos intermitentes, la fuente de alimentación es un componente más que crítico para garantizar que el amplificador pueda entregar su potencia nominal de manera estable y eficiente. Por lo tanto, para evitar estos problemas, es más que esencial asegurarse que la fuente de alimentación esté adecuadamente dimensionada, tenga buenos mecanismos de filtrado y, si es necesario, mejorarla con componentes adicionales como condensadores o reguladores de voltaje. Un sistema bien alimentado no solo garantiza una mejor calidad de sonido, sino también una mayor longevidad de los componentes del amplificador. Siguiendo con el análisis sobre los problemas subyacentes de una fuente de alimentación escasa o subalimentada en un amplificador de audio, podemos entrar en detalles sobre aspectos más técnicos y posibles soluciones avanzadas para mejorar tanto la calidad del sonido como la estabilidad y eficiencia del amplificador. Afectación del damping factor o factor de amortiguamiento. Otra vez con el dichoso tema. El factor de amortiguamiento mide la capacidad del amplificador para controlar los altavoces, particularmente los movimientos del cono del altavoz después de recibir una señal de audio. Si la fuente de alimentación no es adecuada,
Fijaos la importancia del damping factor. El amplificador no podrá ejercer el control preciso necesario sobre los altavoces, lo que resultará en una falta de precisión en los graves. Un bajo factor de amortiguamiento causado por una fuente que no suministra suficiente corriente puede provocar que los bajos suenen retumbantes o poco definidos. Interferencias electromagnéticas o EMI. También tocamos este punto en un anterior post. Las fuentes de alimentación de baja calidad pueden generar ruido electromagnético o EMI, que puede acoplarse a la señal de audio y provocar una interferencia claramente audible, los 50-60 Hz de tensión de red. Esto es particularmente común en fuentes de alimentación conmutadas mal diseñadas y que no tienen un buen aislamiento electromagnético. El ruido EMI puede introducirse en las etapas de amplificación y provocar zumbidos, siseos y chasquidos en los altavoces, especialmente en volúmenes bajos o durante pasajes de silencio en la música. Desgaste acelerado de los condensadores. Vuelvo a leer. Desgaste acelerado de los condensadores. Si la fuente de alimentación está constantemente sometida a una falta y a una alta demanda sin proporcionar suficiente energía, los condensadores que forman parte de la fuente pueden deteriorarse muy más que rápidamente. Esto puede llevar a la reducción de la capacidad de almacenamiento de energía, lo que agrava los problemas de caída de voltaje y respuesta a transitorios. El deterioro de los condensadores también puede aumentar el rizado de corriente alterna o AC ripple en la salida de la fuente, lo que introduce ruido en la señal de audio y puede provocar una mayor distorsión armónica. Saturación del transformador, también lo vimos en el post del viernes pasado. Una fuente de alimentación que usan transformadores. La saturación del transformador es otro problema que puede ocurrir cuando se supera la capacidad del diseño del mismo. Cuando un transformador se satura, pierde eficiencia con la conversión de corriente alterna a corriente continua, lo que afecta al rendimiento global del amplificador. Esto no solo genera caídas de voltaje, sino que puede producir calor adicional, lo que impacta en la estabilidad térmica del sistema. Problemas con el filtrado de corriente alterna o AC. Una buena fuente de alimentación debe tener un filtrado eficaz para convertir la corriente alterna AC en corriente continua DC. Si este filtrado es insuficiente, se genera lo que se llama un rizado ripple en la señal DC, lo que introduce distorsión armónica y otros tipos de ruido en la salida de audio. Este problema puede ser particularmente evidente en amplificadores de clase AB, los más comunes, donde la eficiencia depende en gran parte de la pureza de la señal de alimentación. Soluciones más avanzadas. Diseños de fuente de alimentación reguladas. Las fuentes de alimentación reguladas ofrecen una mayor estabilidad de voltaje y reducen las fluctuaciones que pueden impactar negativamente en el rendimiento del amplificador. Implementar una fuente regulada con un margen adecuado para el consumo máximo y de pico del amplificador es una solución para evitar fluctuaciones y garantizar que siempre haya suficiente energía disponible para alimentar los circuitos. Estas fuentes suelen integrar reguladores lineales o conmutados con circuitos de retroalimentación que ajustan continuamente el voltaje de salida para mantenerlo constante sin importar un carajo las variaciones en la carga. Aislamiento galvánico. Para reducir el ruido de las interferencias se puede implementar aislamiento galvánico entre la fuente de alimentación y el circuito de audio. Esto ayuda a minimizar los bucles de tierra y evitar que el ruido eléctrico generado por la fuente de alimentación ingrese en las etapas sensibles del amplificador. Los transformadores de aislamiento y los acopladores ópticos son opciones comunes para implementar este tipo de protección. Fuente de alimentación sobredimensionada. Aumenta la capacidad de la fuente de alimentación es una solución muy efectiva. El sobredimensionar la fuente de alimentación, el sistema puede mejorar los picos de demanda de energía sin caídas de voltaje ni afectaciones en el sonido. Por ejemplo, si el amplificador tiene un consumo máximo de 300 vatios, se recomienda que la fuente pueda suministrar
al menos, como ya hemos dicho, un 20 a un 30% más de potencia, es decir, entre 360 y 390 vatios, para garantizar un funcionamiento estable y prolongar la vida útil de los componentes. Uso de bancos de condensadores externos. Va por ti, compañero. Para aumentar la capacidad de entrega de corriente durante picos de demanda, se puede añadir bancos de condensadores externos. Esto es útil cuando se requiera una alta capacidad de almacenamiento de energía para picos de potencia, como en sistemas de subwoofers de alta potencia. Los bancos de condensadores también actúan como un buffer que reduce las fluctuaciones de voltaje y mejora la respuesta transitoria del amplificador, evitando caídas de rendimiento en graves y otras frecuencias. Implementación de fuentes conmutadas con PFC. Las fuentes de alimentación conmutadas, como ya hemos visto, las SMPS, con corrección de factor de potencia o PFC, son más eficientes y pueden ofrecer un suministro de energía más estable y limpio. El PFC mejora la eficiencia al reducir el espacio de energía, el desperdicio de energía, y alinear mejor la demanda de energía del amplificador con la red eléctrica. Esto no solo reduce el consumo de energía innecesario, sino que también minimiza el impacto del rizado y otros problemas de interferencia asociados con las fuentes de alimentación conmutadas sin PFC. Monitoreo activo de la alimentación. Los sistemas con monitoreo activo permiten supervisar continuamente el rendimiento de la fuente de alimentación. No son muy implantadas, pero es una muy buena solución, ¿eh? Y como digo, supervisan continuamente el rendimiento de la fuente de alimentación y la entrega de energía al amplificador. Implementar sensores que detecten fluctuaciones de voltaje o sobrecalentamiento permiten evitar sistemas de protección antes de que los componentes sufran daños. Algunas fuentes avanzadas pueden incluso ajustar automáticamente el voltaje de salida para mantener un suministro estable ante variaciones de la carga o la red eléctrica. Conclusión final. Una fuente de alimentación escasa en un amplificador de audio afecta muy negativamente tanto a la calidad del sonido como a la fiabilidad del sistema. Las soluciones varían desde mejorar el dimensionamiento de la fuente y su filtrado, hasta la implementación de tecnologías avanzadas como reguladores de voltaje, corrección de factor de potencia o monitoreo activo. El uso de fuentes de alimentación más robustas y bien diseñadas no solo evita problemas como la distorsión, el ruido o la inestabilidad, sino que también prolonga la vida útil del amplificador y mejora la experiencia auditiva global. Volvamos al vintage. En definitiva, la estabilidad y el rendimiento del amplificador depende en gran medida de una fuente de alimentación adecuada y bien diseñada. Un enfoque proactivo hacia la calidad de la fuente puede resolver en gran medida gran cantidad de problemas que de otro modo afectarían más que negativamente la reproducción del audio. Conclusión técnica. Una fuente de alimentación inadecuada en un amplificador de audio puede provocar una serie de problemas que afectan directamente tanto a la calidad del sonido como a la estabilidad del sistema. Los problemas más comunes incluyen distorsión, ruido, caídas de voltaje, microcortes, sobrecalentamiento y una respuesta ineficiente a transitorios. Estos problemas no solo comprometen la experiencia auditiva, sino que también pueden causar un desgaste muy acelerado de los componentes del amplificador, reduciendo su vida útil y afectando su rendimiento en general. Aspectos clave a considerar. Suministro adecuado de potencia. Es crucial dimensionar la fuente de alimentación para que pueda entregar suficiente corriente y voltaje, que no es lo mismo, especialmente durante picos de demanda de los pasos finales. Esto implica seleccionar una fuente de alimentación al menos, como ya hemos dicho, un 20-30% con más capacidad que la requerida por el amplificador a tope, a toda castaña. Filtrado y regulación. La implementación de filtrado eficaz y reguladores de voltaje ayudan a garantizar una entrega de energía constante y limpia. Esto reduce el ruido y la distorsión y mejora la estabilidad de la respuesta de frecuencias.
Control del ruido electromagnético. El uso de aislantes galvánicos o bancos de condensadores externos pueden mitigar la interferencia electromagnética y mejorar la estabilidad del voltaje, lo que contribuye a un sonido más limpio y definido. Tecnologías más avanzadas. Considerar fuentes de alimentación conmutadas con corrección de factor de potencia, el mencionado ya PFC, puede mejorar la eficiencia energética y la calidad de la señal, alinear mejor la demanda de energía y minimizar el rizado en la salida. Monitoreo activo. La implementación de sistemas de monitoreo puede proporcionar información en tiempo real sobre el estado de la fuente de alimentación, permitiendo la identificación y mitigación proactiva de problemas antes de que afecte el rendimiento del amplificador, sobre todo de la etapa final. En resumen, para maximizar el rendimiento de un amplificador de audio es más que fundamental invertir en una muy buena fuente de alimentación adecuada y que proporcione un suministro estable y limpio de su energía. Esto no solo optimiza la calidad del audio y la respuesta dinámica, sino que también mejora la calidad y durabilidad del sistema en su conjunto. Y esto, señores, ha sido todo, que no es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Nos vemos.